Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes, mis queridos amigos de Doctor al Cuadrado? Pues vamos a empezar un episodio más de este espacio. Primero que nada, y antes de empezar, yo creo que tengo que disculparme con ustedes porque no se ha podido dar la entrevista que comenté en el programa pasado, que íbamos a hablar sobre el suicidio. Ese sigue pendiente. Tiene que ser obviamente este mes, porque este mes es cuando se conmemora esta parte de prevención del suicidio, ¿no? Hemos tenido, como no hemos podido empatar agendas por cuestiones improvistas o por cuestiones que ya están programadas, pero está pendiente esa plática. Me parece que es importante para, para toda la sociedad, sea médico o no sea médico, sea del gremio de la salud en general o no lo sea. Me parece que debe ser explicada, o al menos con ejemplos o con algunas dudas, respondiendo a algunas dudas, y como no quedarnos con otras, porque no todo, aunque seamos del gremio y hablemos de temas de salud, pues obviamente no todos lo sabemos. Entonces, queda pendiente esa plática. Yo espero que entre el jueves y viernes podamos realizarla y subirlo estos mismos días que fueron comentados. Y bueno, sin más, pues vamos rápidamente a tocar un tema que, digamos, salió la nota apenas hace unos días. Me parece que fue el día de antier, ¿no? Estas alarmas que se encienden, ¿no? Y pues están de moda, ¿no? De todo este tipo de enfermedades, y que estas enfermedades pueden causar algún tipo de pandemia. Digo, realmente no lo sabemos, ¿no? No sabemos qué nos depara el destino, ni siquiera con nuestras propias vidas. Y mucho menos con algo que por mucho está fuera de nuestras manos, ¿no? Resulta que en la India, en el sur de la India, específicamente en un distrito que se llama Kozhikode o Kozhikode, específicamente en la zona de Kerala, en la India, en el sur de la India, pues se detectó nuevamente un virus que se llama Nipah, Nipah. Y bueno, pues sí preocupa un poco, sobre todo obviamente en la zona y a la población que habita en ese lugar, porque bueno, ya esta infección empieza como a causar alarma, y sobre todo porque ya existieron dos víctimas, lamentablemente dos muertes por este virus. Eh, y bueno, pues obviamente fueron reportadas por las autoridades. Esto fue la semana pasada. La región de Kerala, que es al sur de la India, pues encendieron una nueva alerta sanitaria tras la reaparición de este virus, que ha causado pues ya obviamente eh, un cierto miedo, ¿no? No solo a nivel local, sino a nivel internacional. Y, y bueno, pues en lo que obviamente pasa lo que tenga que pasar, con estos dos muertos, en lo que investigan, en lo que hacen todo este tipo de estudio, pues obviamente ya hay una nueva contención. Las autoridades cerraron incluso escuelas en al menos 7 aldeas de este distrito, que se llama Kozhikode, perdón, o Kozhikode, que porque bueno, han sido ya declaradas como zonas de contención. Esto lo reportó la ministra de Salud de Kerala, de este distrito, que se llama Bena George, en que tuvo una sesión parlamentaria. Y bueno, pues entonces dio esta noticia. No es la primera vez que aparece este virus en la India específicamente, sino que ya en junio de hace ya 5 años, en junio de 2018, se registraron 17 muertes por este virus. Pues bueno, y específicamente, precisamente afectados esta área de Kozhikode o Kozhikode, y además en Malapuram o Mayapuram, que es ahí mismo en Kerala. También, bueno, pues este virus es conocida también como encefalitis por el virus Nipah. Y
no es nuevo, no es un virus nuevo. Fue incluso aislado y descrito por primera vez en el año 1999. Y bueno, pues se identificó un año antes, es decir, en el 98, en cerdos domésticos en Malasia y Singapur. Este nombre que le ponen a este virus de Nipah deriva de precisamente de una aldea en Malasia, donde se aisló el virus por primera vez en un paciente que lamentablemente fue víctima de la enfermedad. Y bueno, los pacientes en general fueron infectados, que fueron infectados habían sido diagnosticados provisionalmente con encefalitis japonesa. Entonces, bueno, pues como vemos, no es un virus nuevo, no es un virus que digamos, es un nuevo virus, acaba de... No, es un virus que ya se conoce desde hace ya más de 20 años, pero finalmente está resurgiendo. Y eso es porque, ese es el tema de la alarma o de que se enciendan estas alarmas, porque por supuesto, si no hay una contención adecuada, un actuar de las autoridades sanitarias, pues sí, puede ser una desgracia y causar pues no sé si una pandemia, pero al menos una epidemia. Entonces, sí es importante que se mencione esto para que, bueno, digo, mucho se ha dicho de otros virus, ¿no? Como la viruela del mono, que resurja a lo mejor una mutación mucho más peligrosa de COVID. En nuestro país en particular, que el sarampión, ¿no? Que hubo nuevos casos el año antepasado, que no dejan de estar reapareciendo nuevos casos, pero no ha llegado al punto de causar una desgracia, al menos a nivel nacional. Pero la idea es que no suceda, ¿no? Y por eso es que ya están actuando. Ahora, ¿cómo se transmite este virus de Nipah? Y hay que entender que este virus es un virus de tipo zoonótico, o es un Nipah zoonótica, es decir, entre transmisión de animales a humanos o animales a animales. La transmisión a los humanos fue primera vez, como les decía, en Malasia y en Singapur, y ha sido porque han tenido contacto directamente con excreciones de cerdos infectados. Mientras que en Bangladesh, por ejemplo, se ha dado a través de alimentos contaminados con excrementos de murciélagos. Es decir, solamente es la única manera, ¿no? Primero fue zoonótica y después ya estos dos casos, pues bueno, ya fueron lamentablemente casos que se detectaron después. Desconozco si estos fallecieron, pero al menos sí hubo este tipo de transmisión. La OMS, la Organización Mundial de Sanidad Animal, señaló que este virus está presente también en la orina, posiblemente en saliva, heces y fluidos de parto de los murciélagos frugívoros, que son conocidos como zorros voladores, ¿no? También se cree que los programas de deforestación en Malasia provocaron la llegada de esta especie a los árboles frutales que se encontraban en granjas porcinas, obviamente haciendo que estos se expongan a los cerdos domésticos, a su orina y a materia fecal. Entonces, por eso es que, bueno, al menos la hipótesis es que hubo este contacto de animal a humano, bueno, esta transmisión ya del virus como tal. Si bien es una enfermedad que se transmite de animales a humanos, en Bangladesh y la India se han identificado casos en los que su propagación sí se ha dado de persona a persona, al menos en estas dos áreas. Hasta ahorita pues solamente se han detectado brotes de infección por el virus en cerdos de Malasia, Singapur, India y Bangladesh, es decir, en la etapa actual o en la época actual solamente así. Así como pues algunas pruebas de la enfermedad clínica en murciélagos en Tailandia y Madagascar. Es decir, digamos que el cerdo y el murciélago es como nuestros protagonistas animales que están causando esto. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Porque finalmente muchas veces y la mayoría de los virus pues causan los mismos síntomas, ¿no? Pero vamos a ver cómo es esto de los síntomas. Ahora, la OMS, o de acuerdo a la OMS, la infección humana puede ser asintomática o causar, incluso de asintomática puede causar enfermedad respiratoria aguda, leve o grave, incluso llegar a una encefalitis letal. Las personas que presentan estas
o esta infección o estos síntomas gripales pueden ser, por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza, dolor de músculo, dolor de hueso, de articulaciones, vómito y dolor de garganta. Es decir, ¿qué me pueden, o sea, qué se imaginan? Bueno, puede ser COVID. Pues sí, no hay como tal algo que nos diga exactamente que diga, mira, por este síntoma tenemos cierto diagnóstico. Pues no, realmente son síntomas totalmente muy semejantes a los de otra enfermedad y podemos confundir. Entonces, esto pues puede continuar con mareos, somnolencia, alteración de la conciencia y algunos signos que se consideran como neurológicos. Que bueno, esto puede dar como entendido una etapa de encefalitis aguda. Uh-huh. Algunas personas que son mucho más raras pueden sufrir de neumonía atípica y obviamente relacionado con otros problemas respiratorios graves. Entonces, ya hablando más científicamente, pues este organismo, como les decía, es responsable de la encefalitis por virus Nipah y es un virus ARN de la familia Paramyxoviridae. Entonces, para los que son médicos o los que son científicos, bueno, esto ya lo saben, pero bueno, eso los comento como brevario cultural. No hay lamentablemente, y no hay actualmente una vacuna que sea preventiva, por supuesto, como todas. Entonces, los médicos pues solo pueden ocuparse del tratamiento sintomático. No hay como tal un tratamiento específico, no solamente se atacan los síntomas, como pues obviamente en la mayoría de todos los virus. Solamente se atacan los síntomas. La tasa de mortalidad es hasta un 70% según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, la CDC. Pero sí es una tasa pues alta, entonces tenemos que tener como cierto cuidado. Igualmente la Organización Mundial de la Salud ha incluido a Nipah en la lista de enfermedades prioritarias para investigar por su potencial epidémico, junto con el ébola y el Zika. En esta investigación, pues obviamente se está dando para obviamente el desarrollar la vacuna y que bueno, pues esto está siendo como de manera primaria estudiado en Australia y en Francia. Entonces, bueno, pues por algo lo están haciendo, pues sí tiene como peligro de algún tipo de riesgo para poder convertirse en una pandemia. Y lamentablemente, pues ya hay 2 casos de muerte en la India. Como podemos notar, bueno, pues no es un virus nuevo, no es algo que alerte de esa manera, porque si fuera un virus nuevo, no conociéramos de qué manera actúa, de qué manera o qué tanto peligro puede traer a una persona al momento de que ésta ingresa al organismo. Sin embargo, bueno, aún así, por la tasa de mortalidad alta que tiene, pues tenemos que tener, pues sí, al menos no tener la guardia baja. Al contrario, tenemos que hacer que nuestras autoridades sanitarias actúen y que se tenga algo de calma, de tranquilidad y actuar con profesionalismo. Y bueno, pues obviamente sería un problema si fuera menos una epidemia, porque pues realmente, y a lo mejor no nos damos cuenta, pero apenas nos estamos restableciendo en todos los tópicos, es decir, de salud, económico, social, de la pandemia por COVID-19. Entonces, si llegara una nueva pandemia por este virus, pues tendríamos que sacrificar mucho como sociedad y sobre todo hablando ya particularmente del personal de salud. Ya no es un virus como de bajo tan de bajo riesgo como el COVID. O sea, ya es un virus bastante más agresivo y que tendríamos que tener mucho cuidado. Pero bueno, esa transmisión de persona a persona solamente se ha visto como en ciertos puntos y en casos muy muy particulares. Afortunadamente no hay como ese riesgo aún de poder considerarlo incluso, o sea, ni siquiera incluso de ponerlo en la mira como un peligro en este momento.
Pero, insisto, tenemos que tener mucho cuidado con lo que pueda pasar en un futuro. En fin, esto es una de las actualizaciones que tenía para todos ustedes. Me parece que es un tema importante, que lo tengan que saber y que de alguna u otra forma, de cada quien bajo sus posibilidades, por supuesto, de tiempo, dinero, etcétera, pues estar muy al pendiente de lo que pueda, de lo que esté sucediendo, lo que pueda pasar y cómo pueda afectarnos a lo mejor en un futuro, no sabemos, ¿no? Aquí en América Latina. Y bueno, en el continente americano, ¿no? Finalmente la India, pues, pues no ha tenido como noticias de una pandemia, al menos en esta época actual o contemporánea, pero pues ya vimos que históricamente, al menos en la época actual, es decir, en el 98 ya tuvieron sus 17 casos, 17 muertes por este virus. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en confiarnos, en bajar la guardia y siempre estar muy atentos, como sociedad en general, como las autoridades sanitarias y obviamente en general los gobiernos, para tener mucho cuidado y mucho respeto a este tipo de temas. Que tengan una excelente tarde, muchas gracias por haberme escuchado. Vamos a estar ahí con el tema de suicidio todavía. Nuevamente una disculpa, pero vamos a estar actualizando. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.